que se establecen. Le hablaré del punto 3, que sería el liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial es una cualidad que ostenta una persona al mando de una compañía y que le permite influir en el comportamiento. Discúlpame, Carlos, un ratito. Acá una compañera blanca me dice que para que se pueda presentar el PowerPoint hay que habilitar. Yo pregunté si ustedes tenían el PowerPoint, me dijiste que no, entonces por eso no le hice anfitrión para que puedan presentar. Blanca, ¿es tu grupo? De mi grupo. Sí, de tu grupo. Bueno. Hago nomás esa salvedad porque ella me está escribiendo acá y me dice eso, ¿verdad? Continúa, Carlos. Dale, permiso. El liderazgo empresarial es una cualidad que ostenta una persona al mando de una compañía y que le permite influir en el comportamiento, así como en la toma de decisiones de los demás. La gestión empresarial requiere de mucho más que los elementos tradicionales, que serían planear, organizar, dirigir y controlar. En ese sentido, el liderazgo empresarial emerge como un conjunto de habilidades que pueden desarrollarse continuamente si se combinan habilidades personales, técnicas y sociales. Punto 4 sería la influencia de la motivación humana. Enfrentaban una fuerte reacción por parte de los trabajadores de las empresas técnicas de estudio de tiempos y movimientos salariales. Se caracteriza por la administración científica y la mecanicista fue del enfoque científico. El experimento de Hawthorne demostró que el pago o la recompensa salarial se efectúan sobre la base justa o generosa. La satisfacción del trabajador en la industria laboral. Elton Mayo y su equipo llamaron la atención sobre una nueva forma de motivación opuesta del Homo economicus. El transcurrir del tiempo, las empresas estadounidenses valoraron cada día más, ya sea por su nivel, educación o por su salario. Esto ocasiona dos consecuencias. Por un lado, el desestímulo a la productividad se dio a la crisis motivación y al subempleo general del capital humano. El plano político, el malestar de hoy y también la revuelta de mañana. Así concluye nuestra exposición, Licen. No sé si queda alguna duda, compañeros. Muy buena la exposición, licenciado Carlos, teniendo en cuenta un poquito lo que es el tema de las relaciones humanas, un tema muy importante, cotidiano en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Diariamente, aplicando un poquito lo que es también el liderazgo, que bien lo hablaste, ¿verdad? También los enfoques que eso abarca, el proceso, también en la etapa del proceso administrativo donde habías mencionado lo que es la planificación, la organización, la dirección, ejecución, control, todo eso engloba también a un proceso de las relaciones humanas, ¿verdad? Así es que muy buena tu exposición. Muchas gracias, Licen. Gracias a ustedes. Le damos la palabra al grupo 2. Buenas noches a todos. Tenemos una presentación para compartir. Profesora, Irene, no sé si... ¿Cómo no, Irene? Sí. Te voy a hacer anfitriona, entonces ahí ya vas a poder manejar tu presentación, ¿te parece? Sí, sí. Gracias. Adelante, Irene. Bueno,
Voy a compartir la presentación. No sé si pueden visualizar la presentación. Sí, se ve Se perfectamente, visualiza Irene. perfectamente. Sí, se visualiza, Irene. Bueno, muy buenas noches. En los siguientes 10 minutos vamos a exponer junto con mi compañero Humberto Espínola la continuación de lo que presentó el compañero Carlos acerca de las relaciones humanas. Y nuestros puntos a desarrollar van a ser la comunicación, la organización informal, la dinámica de grupo, las críticas a la teoría de las relaciones humanas. Yo voy a dar inicio a los primeros 2 puntos y a continuación el licenciado Humberto Espínola va a dar continuidad a la charla. En cuanto a la comunicación, nosotros estuvimos discutiendo hoy con el compañero. Antes que nada, se me pasó presentarme. Yo soy la doctora Irene Benítez, yo soy infectóloga pediatra y actualmente trabajo en la Dirección General de Insumos Estratégicos en el área de planificación. También soy docente de pediatría en la Universidad Católica. Entonces, cuando la profe nos dio esta tarea, realmente nosotros tratamos de enfocarnos en nuestro trabajo y ver, dar ejemplos vivos de nuestro día a día. Entonces, la comunicación es la base del entendimiento entre los humanos. Nosotros necesitamos de una comunicación fluida para que todos los procesos tomen las direcciones correctas. Y consideramos que es el primer eslabón para el desarrollo de todo ser humano. Es muy importante que exista una comunicación fluida en el entorno laboral para que las metas se puedan cumplir en su totalidad, y encontramos que hay diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación interna y externa, la comunicación formal e informal. La comunicación interna se refiere a la comunicación que podemos tener dentro de una institución con nuestros diferentes departamentos. Por ejemplo, la comunicación externa se refiere a la comunicación que tenemos con organismos que trabajen concomitantemente con nosotros. La comunicación formal e informal, actualmente también tenemos mucha comunicación informal a través del WhatsApp o de las redes sociales. Entonces, nos pareció importante también hablar de este tipo de comunicación. Entonces, según los ejemplos que les fui mencionando, la comunicación interna se refiere al conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros a través de los diferentes medios de comunicación que nos puedan mantener informados, integrados y motivados por sobre todas las cosas para contribuir con el trabajo y el logro de los objetivos organizacionales. La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos. También esto nos encamina a mantener o mejorar las relaciones con ellos y sobre todo a proyectar una imagen favorable o promover sus productos o servicios. Otras comunicaciones que nosotros, otros tipos de comunicación que pudimos aplicar a nuestro trabajo fue el tipo de comunicación vertical horizontal, que se realiza entre los superiores a los subordinados y viceversa. Siempre es importante mantener la cordialidad y el respeto, entonces tener en cuenta este tipo de comunicación. La comunicación formal, como ya mencioné, que es la que utiliza los medios institucionales para establecer los nexos de comunicación que se pueden realizar mediante notas, resoluciones, memos, correos electrónicos institucionales, reuniones virtuales, disertaciones. Y la comunicación informal es aquella que se vale de algunos medios opcionales, como el mensaje, las llamadas telefónicas que no son grabadas. El segundo punto que nos ha tocado es la organización informal.
Y me gustó mucho este gráfico porque habla que la organización informal también constituye un eslabón importante. Una organización real en verdad está constituida por una organización formal y una organización informal. Y esto tiene mucho que ver con las aptitudes que tengan, las iniciativas y las capacidades que tengan los componentes. Este tipo de organización se basa en la funcionalidad para establecer nuevos mecanismos de trabajo sin que para ello se cumpla con las formalidades legales, administrativas o jurídicas. Se basa mucho en las iniciativas, en las capacidades y en las aptitudes de los componentes, con acciones encaminadas siempre hacia la excelencia de la institución. Y un ejemplo que pusimos fue la incorporación de nuevas funciones sin que esté establecido en el manual de organización y funciones. Entonces, a continuación le doy la palabra a mi compañero que se va a presentar para seguir con la charla. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Humberto Espínola. Actualmente estoy ocupando el cargo de coordinación en la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud. Mi cargo es transversal a las demás áreas de la institución y mi función específica, como está implícita en el nombre de mi cargo, es oficiar o de nexo entre las demás áreas para poder coordinar mejor los trabajos y que siempre haya esa comunicación fluida, que no existan brechas entre las áreas. Justamente ese es el concepto de la dinámica de grupo. Ya ese es un ejemplo claro de lo que implica la dinámica de grupo. Según proviene del griego dynamis y significa fuerza, y es el proceso del cual la gente interactúa directamente. Esta filosofía, esta concepción fue creada por Elton Mello en 1920 y el objetivo era encontrar formas más efectivas de enseñanza y aprendizaje en la interacción de los componentes de un grupo en particular. Los factores que facilitan el aprendizaje se identifican, por ejemplo, con la conducta expuesta, que se refiere a la predisposición de asimilar nuevas experiencias y conocimientos, que finalmente implica el deseo de aprender. La retroalimentación, que es el intercambio de ideas, experiencias y aptitudes, y la necesidad de que exista siempre un entorno saludable, es decir, un entorno armonioso y amigable, donde se desarrollen las distintas áreas, las distintas personas que conforman una organización. Y como último tenemos como un factor importante que aprender a aprender. Y aprender a aprender, la mejor manera de comunicarse es aprender a escuchar. El aprendizaje empieza por la cualidad de escuchar. Entonces, en esto se resume un poquito lo que implica la dinámica de grupo. Siguiente. Tenemos como siguiente tema las críticas a la teoría de las relaciones humanas. Y para entrar en este tema debemos de diferenciar o conceptualizar lo que significa la teoría de las relaciones humanas y en qué se difiere de la teoría científica o de la teoría clásica. La teoría clásica enfoca a las organizaciones como una estructura casi robótica en la que existe un manejo vertical donde están bien definidas las autoridades y que marcan las pautas de manera muy rígida, ciñéndose estrictamente a las reglas que son impuestas dentro de una organización. Por otro lado, la teoría de las relaciones humanas trata de humanizar a la organización. Enfoca desde el aspecto estrictamente humano a la organización. Tiene sus orígenes en los Estados Unidos y justamente el actor o el psicólogo Elton Mello fue quien estableció esta filosofía de trabajo y de concepción del trabajador en toda organización.
Entonces, siguiente, doctora, por favor. Por supuesto, ante una teoría totalmente, diametralmente opuesta a una teoría clásica que funcionó por décadas, las críticas no se dejaron de esperar, ¿verdad? Entonces, tanto de la teoría clásica hacia la teoría de las relaciones humanas, así como de las relaciones humanas hacia la teoría clásica, hubo cuestionamientos. Como primer punto podríamos citar la contraposición a la teoría clásica, en el cual habla justamente lo que estábamos diciendo de que la teoría de las relaciones humanas fue diametralmente opuesta a la administración científica. Para aquellos que los factores eran considerados no decisivos y cruciales por una escuela, eran enfocados correctamente por la otra, y la variable que una consideraba central era casi ignorada por la otra. O sea, son teorías totalmente contrapuestas, porque mientras por un lado se trata de valorizar en extremo al ser humano como componente fundamental de una organización, por la otra, lo que se trata de enfatizar y valorizar es la organización en su extrema rigidez, enfocado en los cánones de administración, justamente. Como segunda crítica, habla del enfoque inadecuado de los problemas de las relaciones empresariales. Como estábamos diciendo, el grupo de conflictos coordinado por Elton Mayo en particular y la Escuela de Relaciones Humanas en general son bastante criticados por las interpretaciones inadecuadas y distorsionadas de los problemas de las relaciones empresariales. Conforme a la teoría clásica, la teoría impuesta o creada por Elton Mayo carece de lo necesario como para llevar adelante una organización, puesto que enfoca desde un aspecto casi romántico el funcionamiento de una estructura organizacional. Justamente eso es lo que dice el punto 3. Doctora, por favor. Punto 3, donde habla de una concepción ingenua y romántica del obrero. Esa es la crítica que hace la teoría clásica con respecto a la nueva valoración que se le da al trabajador. Después habla de la limitación del campo experimental. Elton Mayo de la Escuela de las Relaciones Humanas se circunscribe al mismo ambiente de investigación que es restringida justamente por la administración científica, que es la fábrica. Parcialidad en las conclusiones. La teoría de las relaciones humanas también resulta parcial conforme tiene conceptualizado la teoría clásica hacia la teoría de las relaciones humanas, pues se circunscribe a la organización informal. O sea, la teoría clásica critica a la teoría de las relaciones humanas como una organización informal. En este sentido, se afirma que la Escuela de las Relaciones Humanas pecó por exceso de variables que solo hacían énfasis en los factores humanos. Esa es la crítica que hace la teoría clásica. Después habla del énfasis en los grupos informales, que es justamente lo que ya dijimos en el punto anterior. Y finalmente habla de un enfoque manipulador de las relaciones humanas. La Escuela de las Relaciones Humanas se preocuparon exclusivamente por el bienestar y la felicidad de los trabajadores y se olvidaron que no es la función principal de la empresa, sino de producir bienes y ganancias. Mientras una corriente se afirma de que lo más importante en la empresa es producir bienes y servicios y que eso direccione hacia la ganancia, mientras que la teoría de las relaciones humanas trata de valorizar en mayor proporción a los seres humanos, a los trabajadores dentro de una organización. Eso
es lo que podemos hablar de nuestros temas. Si hay alguna consulta, estamos abiertos a responderlos. Excelente trabajo del grupo 2 conformado por la doctora Irene y por el licenciado Humberto. Les agradecemos la presentación y bien hicieron el continuismo, por decir así, a lo que presentó también el licenciado Carlos, integrante del grupo 1, donde también hablaba de las relaciones humanas y ustedes ya profundizaron en lo que son las teorías. Hablaron muy bien del factor preponderante de lo que es la comunicación, que es la base de todo, ¿verdad? Del entendimiento, del trabajo en equipo, de poder lograr los resultados, alcanzar las metas, todo eso engloba dentro de lo que es también. Y me gustó mucho una parte donde mencionaba el licenciado Humberto, aprender a aprender dentro de lo que es también una dinámica de grupo, que generalmente es lo que debemos también saber liderar y sobrellevar en nuestros lugares de trabajo, teniendo en cuenta también que dentro de las relaciones humanas existimos personas con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, ¿verdad? Pero que finalmente debemos todos juntos trabajar en un proceso y más que nada demostrar los resultados esperados por nuestros superiores. Bueno, excelente también este grupo. Tenemos, a ver un poco, nos queda 8 minutos. El grupo 3 ya está presente, perdón, el grupo 4, el grupo 3 pasó a ser otro grupo. El grupo 4 ya está. Doctora Irene, le voy a pedir que por favor luego le haga anfitrión al grupo 4. Vamos a ver quién va a ser el que presente. Grupo 5, si es que no está el grupo 4. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Grupo 4 soy yo. Grupo 4. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Soledad Espinosa. Bueno, doctora Irene, a Soledad Espinosa, si le puede hacer anfitrión, por favor. Sí, doctora. Esto directo es en el... Tenés que entrar ahí a la mano derecha, dice más, entras y ahí ya vas a encontrar el hospedador, algo así dice. Sí, ya veo. Soledad Okay. Espinosa, ¿verdad? Soledad Espinosa, sí. Soledad Espinosa. Sí. Hacer anfitrión. Va a ser Listo. anfitrión. Adelante, Soledad, ya sos la anfitriona, ya podés presentar tu PowerPoint. Okay. Muy buenas noches. Yo soy la licenciada Soledad Espinosa. Trabajo en el Hospital de Clínicas en el área de cardiología pediatría y estoy en el Centro de Salud de Guarambaré en el área de internados y solemos rotar hacia la urgencia. Siguiendo con la exposición, yo voy a desarrollar los siguientes temas, que son los organigramas, organización lineal, organización funcional y el estado. La administración es un proceso operacional compuesto de las funciones como planificación, organización, dirección. Perdón, doctora. Doctora, perdón. ¿Podrías poner tu presentación? Porque acá está en muchas gracias, que es tu última diapositiva. Bueno, lo ideal sería el primero. Ya. Ningún problema. Ok. ¿Y ahora? No. Debes levantar a la diapositiva número 1 tu cursor. Porque está en la última. Ahora sí, ahora sí. Excelente. Bueno. Ahí está. Esta parte ya paso. Bueno, vamos a hablar sobre los organigramas, de la cual existen varios organigramas, de la cual se puede dividir en 4, que sería por producción, por proyecto, por territorio y por proceso. El organigrama
por producto lo que busca es llegar al producto final, que es la venta. Hay organigrama por proyecto. Lo que se busca es, tiene, por ejemplo, un gerente que es la cabeza y se elabora por proyecto que puede ser presentado a una empresa. Es decir, que un gerente busca, por ejemplo, a una empresa para que pueda innovar un producto. Por ejemplo, una gaseosa quiere que tenga una nueva lata, nuevo color, y innovar, que sea novedoso para el público. Luego tenemos el organigrama territorial, que se divide por partes. Hay varios gerentes en varias áreas. Por ejemplo, en un hospital existe un director y ese director empieza a elegir a 2 o 3 directores, por ejemplo, en área de neonatología, en ginecología, bueno, y cada director tiene una gerencia en esa área o administra en esa área. También tenemos el organigrama por procesos. Ese organigrama es similar a la producción, es decir que es similar a la organización por productos que busca llegar al producto final, que es la venta. Luego tenemos la organización lineal. Esta organización de tipo lineal se constituye de la forma estructural más simple y más antigua. Tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. Hay una jerarquización de la autoridad en la cual los superiores reciben obediencia a sus respectivos subordinados. Es decir, que la autoridad viene de arriba, de acuerdo a la jerarquía. La denominación lineal se debe al hecho de que entre el superior existen directas y únicas de autoridad responsable. Es decir, que el gerente es la máxima autoridad. El supervisor es el que supervisa el trabajo y el empleado es el que cumple el servicio. El gerente es el que da las órdenes y el empleado el empleado es el que obedece y cumple con responsabilidad lo que manda el gerente, es decir, que viene de arriba. Las características de organización lineal: autoridad lineal única, líneas formales de comunicación, centralización de las decisiones, aspecto piramidal. La autoridad lineal o única, por ejemplo, el jefe manda y el otro obedece. Las lineales formales, la comunicación llega y se ejecuta. Y la centralización de decisiones, las decisiones se toman siempre de arriba, es decir que envían, por ejemplo, el director o el personal la jefa de enfermera envía una orden y que hace la jefa de esa área, hace que se cumpla lo mandado en hacer, se ejecuta lo mandado. Y el aspecto piramidal, como ya sabemos, como el nombre lo dice, existe un jefe a quien transmite a su personal de confianza lo que se tiene que hacer y esto comunica a los demás.